Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora en esta ocasión vamos a revisar el polinomio de interpolación de Newton y lo vamos a desarrollar en C++. Vamos a revisar un poco lo que es este polinomio. Bueno, plantea que podemos expresar una serie de datos, una tabla de datos XY, con un polinomio de la siguiente forma: B0 más B1 por la diferencia de X menos X0, más B2 por la diferencia de X menos X0 por X menos X1, más etcétera hasta el enésimo término, que va a ser este coeficiente Bn por la diferencia de X menos X0, X menos X1, así hasta X menos Xn menos 1. Estamos pensando tener una tabla de n datos y de ahí vamos a tomar estos valores de x0, x1, x2, etcétera, hasta xn-1. Entonces estos coeficientes b0, b1, b2, etcétera, hasta bn los podemos determinar con las diferencias. b0 va a ser la función evaluada en x0, es decir, y0, digamos. b1 va a ser la diferencia x1, x0, b2 la diferencia x2, x1, x0, hasta bn, que es este último que tenemos acá, va a ser la diferencia de fxn, xn-1 hasta x0. ¿Cómo calculamos cada una de estas diferencias? Digamos, la diferencia xy, xj va a ser la diferencia en el numerador de las y de y o f de xy menos y de xj o f de xj entre la diferencia de xy menos x de j. Esa sería la diferencia yésima contra la jésima. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo se calcula la diferencia xyjk. Sería la diferencia xy xj menos la diferencia xj xk entre xy menos xk. Y la enésima diferencia pues vendría a ser toda esta, que es la última, ¿verdad? Que viene a ser bn, digamos. Es esta diferencia menos esta otra diferencia. De tal manera que ese polinomio que vimos originalmente lo podemos ya sustituir por los valores de f de x0, que vendría a ser b0, esta diferencia de x1, x0, que sería b1, la diferencia de x2, x1, x0, que sería b2, etcétera, hasta bn, que sería esta diferencia. Bueno, para poder entender un poco más y ordenar todas estas diferencias, podemos crear una tabla de diferencias donde vamos a colocar aquí los valores de la tabla de datos que tenemos de xy y f de xy. En este renglón tendríamos x0 f de x0, x1 f de x1, x2 f de x2, x3 f de x3 y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a calcular la primera diferencia? x1, x0, pues simplemente va a ser el valor de aquí abajo f de x1 menos el valor de aquí arriba f de x0 entre x1 menos x0, y aquí calculamos la primera diferencia, la diferencia de x2, x1 es tomando la misma referencia, f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. La diferencia de x3, x2 sería en el numerador f de x3 menos f de x2 entre x3 menos x2. Calculamos esta primera columna donde tenemos las primeras diferencias, y la segunda diferencia va a ser la diferencia de las diferencias anteriores, es decir, fx2, x1 menos fx1, x0 entre x2 menos x0, sería esta diferencia. Y así para el siguiente renglón, fx3, x2, x1 es esta diferencia, viene a ser la diferencia de estas dos diferencias, y obtenemos fx3, x2, x1. Y la tercera diferencia sería la diferencia de estas diferencias anteriores, fx3, x2, x1 menos fx2, x1, x0 entre x3 menos x0. Y así, si tuviéramos más datos, aquí podremos ir calculando otra columna de una cuarta diferencia. Bueno, esto se podría implementar también muy fácil en Excel, porque pues es simplemente sustituir estas celdas, ¿verdad? Hacer el primer cálculo y copiarlas abajo, porque va a tener referencias relativas y va a ir cambiando las referencias a cada una de las celdas. Pero como comenté al principio, vamos a hacer un programa en C++ para que consigamos esta interpolación. Entonces es el primer paso, encontrar la tabla de diferencias, de tal manera que el primer renglón de esta tabla de diferencias vienen a ser las constantes B0, que sería este valor, B1, que sería este valor, B2, que sería este valor, B3, que sería este valor, etc. Entonces, como primer paso hay que calcular esta tabla de diferencias, y de ahí vamos tomando las constantes B0, B1, B2,
y posteriormente vamos a sustituir con este polinomio, ¿verdad? Con este polinomio que tenemos aquí, que es el polinomio interpolante de Newton. Tenemos ya estas constantes B0, B1, B2, etcétera, y lo vamos a dejar en términos de x, donde esta x es el valor que se desea interpolar. Este polinomio nos va a dar el polinomio de menor grado que pasa por esos n puntos, y por lo tanto pues va a poder de alguna manera determinar cuál es un valor intermedio en ese rango de x0, xn. Bueno, pues vamos a hacer nuestro programa en C++. Aquí tenemos ya abierto C++. Estoy utilizando el compilador dev C++ versión 4.9.9.2. Este es un compilador gratuito que lo pueden conseguir en internet. Y vamos a hacer entonces nuestro programa. A empezar haciendo el include de IOStream y el include de CMAT. Vamos a indicar que vamos a utilizar el espacio de nombres estándar y vamos a declarar el prototipo de nuestra función de interpolación. En este prototipo vamos a indicar simplemente cuáles son los parámetros que va a recibir esta función. Vamos a crear una función donde le pasemos los valores de la tabla y nos devuelva el valor interpolado. Nos va a regresar un flotante. Vamos a nombrar a esta función como Newton. Este primer parámetro es donde le indicamos cuántos valores tiene la tabla. Después indicamos un apuntador a flotantes que va a ser el vector de las x. Ahora este es otro apuntador que va a recibir la dirección donde se encuentra el vector de las y. Y este último es el valor que queremos interpolar. Vamos a empezar nuestro programa. Y ahorita lo terminamos. Vamos a hacer primero la función de la interpolación de Newton. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos de seguir para crear esta función? Pues vamos a indicar primero el encabezado, que viene a ser el mismo del prototipo, solo que aquí ya vamos a nombrar los parámetros. El primero vamos a decir que se llama n, que es el número de datos. Después el apuntador a las x, el apuntador a las y el valor que deseamos interpolar vamos a llamar xy. Vamos a declarar una tabla, un arreglo de arreglos, digamos de tamaño n por n, que es donde vamos a construir los valores de la tabla de diferencias. Vamos a declarar una variable flotante xt, donde vamos a ir obteniendo cada uno de los términos del polinomio, y vamos a declarar una variable y, que es donde vamos a recibir el valor ya interpolado. Entonces lo primero que vamos a hacer es inicializar la tabla de diferencias. Recuerden que la tabla de diferencias, la primera columna viene a ser los valores de y. Entonces necesitamos crear un ciclo for para llenar esa primera columna. Vamos a decir que es este for, termina en n, incrementando el valor de i, y vamos a iniciar en toda la columna 0, en cada uno de los renglones, el valor de y, que es el valor que está entrando aquí por este apuntador. Entonces con esto ya tenemos la primera columna de la tabla de diferencias. Como vimos, las siguientes columnas vienen a ser las diferencias, y las siguientes columnas vienen a ser las diferencias de las diferencias. Entonces vamos a ir creando esta tabla de la siguiente manera. Vamos a tener que construir aquí dos ciclos anidados, digamos desde que j vale 1. ¿Por qué? Desde que j vale 1, porque la primera columna ya la inicializamos con los valores de y a partir de la primera columna vamos a ir calculando las diferencias. Eso es para contar las columnas, y el siguiente for es para contar los renglones y que están aquí. Van a ser n renglones, y en cada columna se va a ir reduciendo porque estamos creando una tabla. Vamos a revisar aquí. Entonces vean, en la primera columna sí tiene todos los renglones, los n renglones, pero ya la siguiente columna va a tener un renglón menos, la siguiente columna va a tener un renglón menos que la anterior, y así vamos a ir reduciendo el número de renglones cuando vayamos calculando las siguientes columnas. Es por eso que aquí
contador llega hasta n menos j. Como j está incrementando su valor, cada vez que haga este ciclo de nuevo va a reducirlo en un renglón más. Y hacemos el contador de la variable i. Entonces vamos a calcular aquí la tabla de diferencias b y j como la diferencia del numerador, que vienen a ser estos valores, ¿verdad? Este valor menos este valor, y el denominador, que viene a ser la diferencia de las x, es este valor menos este otro valor. Con esto calculamos la tabla de diferencias. Entonces, como decíamos, una vez que tenemos la tabla de diferencias, ahora sí ya podemos calcular la interpolación, simplemente sustituyendo esos valores del primer renglón. Vamos a utilizarlos para ir sustituyendo ahora en el polinomio esos valores y encontrar el valor que queremos interpolar. Entonces inicializamos esta variable xt con 1, porque aquí la vamos a estar multiplicando. Esta multiplicación viene a ser la multiplicación de cada uno de los elementos en el polinomio, es decir, estas multiplicaciones x menos x0, x menos x1, etc. Entonces vamos a ir sustituyendo esas multiplicaciones de xy, que es el valor que queremos interpolar, es decir, x en la ecuación que mostré hace un momento, y x de j, que es el valor que se va a estar incrementando, y vamos a ir sustituyendo. Entonces este término me da todas las multiplicaciones del polinomio, que viene a ser esta parte es la que, o esta parte. Ahora necesitamos multiplicar a ese término por el valor que vamos a tomar del primer renglón de la tabla de diferencias. Entonces eso lo hacemos aquí. Este valor que ya tiene la multiplicación de todas las x, ¿verdad? Ahora lo vamos a sustituir por el primer renglón. Vean que aquí está constante el renglón en 0, que es el primer renglón, y vamos a ir cambiando cada una de las columnas hasta la última. Y como y la inicialicé con el primer valor f b de 0, 0, que es el primer valor del polinomio, es decir, f de x0, ¿verdad? Es el valor de y0, por eso es que lo estoy colocando aquí en y de i, y entonces sumo ese f de x0 más el siguiente valor de la tabla por su correspondiente multiplicación, y lo vamos a ir sumando al valor anterior. Es decir, esta suma de y más está haciendo las veces de la ecuación que tenemos aquí, es este más, ¿verdad? Más todo esto, más todo esto, más todo esto. Entonces, esta operación de más la estoy consiguiendo al hacer este y más este término. Entonces, cuando ya terminemos este ciclo, vamos a tener el valor de y, que ya es el valor calculado, el valor interpolado. Vamos a regresar ese valor y, que va a ser el resultado total. Y cerramos nuestra función de Newton. Ya está construida la función de Newton. Ahora sí vamos al programa principal y vamos a construirlo. Vamos a crear los valores de la tabla de x y de y, el valor que queremos interpolar. Vamos a tener, por ejemplo, esta variable y, que es un vector con estos valores 5, 8, 4, 2, y los valores de x, que viene a ser un arreglo también con los valores menos 3, menos 2, 0, 4, y el valor que queremos interpolar, digamos, es 2, porque en mis valores que tengo aquí de x no tengo tabulado el valor 2. Entonces, con la interpolación de Newton voy a obtener el valor que me devuelve ese polinomio evaluándolo en 2. Entonces esa es la declaración de estas variables. Ahora necesitamos tener otras variables donde indiquemos el valor que vamos a interpolar, que nos regrese el valor que vamos a interpolar, y por otro lado pues hacer la llamada también a la función de Newton. Entonces este y es el valor que deseamos interpolar. N viene a ser el número de datos, como vimos aquí, son 4 parejas, 1, 2, 3, 4 parejas, por eso n vale 4. Y y, que va a recibir el resultado, esta variable, es el resultado de evaluar la función de Newton con los parámetros que indicamos aquí, donde ya tenemos los valores de n, que vale 4, x, que es el vector, y, que es el otro vector, xy, que es el valor de 2, que es el valor que estamos interpolando, y se va a calcular, y aquí nos va a devolver el valor interpolado, que es el que vamos a mostrar de este lado con y. Esto es simplemente para que se detenga la ejecución y pueda observar el resultado, y regresamos 0, que es
el valor que va a regresar main. Entonces vamos a guardar todo este trabajo, vamos a poner el nombre de Paul Newton, polinomio de Newton, ya está guardado, lo vamos a compilar. Aquí me equivoqué, es include, corregimos, vamos a compilarlo nuevamente. El problema es que no hemos abierto aquí la función, ahí está, ahora sí, que compone el cuerpo de la función. Compilamos nuevamente y ya, ahora sí lo tenemos libre de errores. Vamos a ejecutarlo. Aquí simplemente pues nos va a mostrar el resultado de el valor interpolado de y, que en el valor de xy, que vale 2. Vamos a ejecutarlo. Y aquí vemos el resultado, el valor interpolado es menos 2.38, que es el valor que está encontrando en la interpolación de Newton. Entonces este es el programa en C++. Si ustedes quieren para otros valores, pues es simplemente cambiar aquí los valores de y, los valores de x, el valor que ustedes desean interpolar, y el IN, que es el que cuenta cuántas parejas contiene su vector. Es importante que tenga el mismo número de elementos x y y para que esto funcione correctamente, y aquí indicar cuántos elementos tiene. Bueno, pues ese es el programa. Espero que les sea de utilidad y hasta luego.